Fíjense, señores, a veces la gente se pone a defender santos, que son seres humanos realmente, y lo defienden con tanta intensidad, y uno lo entiende desde el punto de vista psicológico, porque a veces la existencia de uno o el sentido de la vida depende de aquellas cosas a las que uno se aferra de alguna manera. Es el caso de los padres de la patria, y nosotros hemos tenido aquí una serie de programas en donde hemos debatido un tema tan espinoso como lo es el de los padres de la patria. Hay gente que se molestan, independientemente de que el ejercicio que uno intente hacer aquí sea un ejercicio académico, al más alto nivel, pero la gente a veces se va con el título nada más o con una expresión. Yo voy a leer algo que me pasaron aquí, independientemente de que se pongan guapos aquí, o el público se ponga guapo, o yo lo voy a leer. Mire, hay un pase ahora de café aquí de asunto. Eso es importante, eso se llama sangre vital. Sangre vital. Dice aquí, Santana no necesita defensores, sino historiadores que lo estudien con ecuanimidad, que lo analicen con respeto, que lo comprendan. Oye, esta vaina, que lo comprendan como si fuera una vaina sentimental, situándolo dentro del marco de la realidad histórica de su época. Manuel Godoy Castro. Así inicia nuestro querido historiador de cabecera, Anthony Almonte, que vio los otros programas, y aquí hubo una persona que tuvo la osadía de colocar a Bobadilla como el primer padre de la patria y se le aceptó. Entonces hay que aceptarle a Anthony Almonte, que viene desde Santiago, salió a las 4 de la mañana para estar en este programa. Eso no está lejos. En un burro. Eso está a ley de 2 horas. Ahí se hace un tapón en el 9, muchachos. Y hoy también vino desde las Américas, el 9 de allá de las Américas, vino el compañero Ramón Rodríguez también. Y Otilio. Manuel Otilio Pérez y Pérez. 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 Ponle un guión. ¿El de atrás o el de adelante? El que tú quieras. Okay. Pero no le ponga la I. ¿Qué fue el protagonista de decir que era Tomás Bobadilla, el padre de la patria, el insigne padre de la patria? Juan de la Cruz, que es un nacionalista cabal, pero es un trinitario, podríamos decirle también. Y obviamente la máxima autoridad de doble moral, luego de Víctor, por supuesto, que es el gurú de la historia, Álvaro Camaño. Víctor Álvarez, como la cabina está llena. Y Santana, Y él se rebosa de humildad. Se quedó un poquito afuera, pero yo sé que se va a desesperar. Eladio Hernández estaba aquí y cuando vio a todos estos leones, porque son unos pesos pesados, hay que decirlo. Vamos a arrancar entonces con la figura de Santana. ¿Tú crees que ha sido vilipendiada? ¿El Tribunal Histórico de la Justicia se ha sesgado con él? ¿Se ha empecinado en vender una figura? ¿Tú crees que los historiadores de la República Dominicana se han parcializado, han analizado la historia sesgada en contra de Santana? ¿O tú crees que él es un víctima, como dicen por ahí? Anthony, usted estaba hablando mucha vaina, Anthony. Vamos a ver. Bueno, gracias por la oportunidad. Realmente, como decía al inicio, esta no es la primera vez que nos encontramos. Justamente el mismo equipo ya, cuando Álvaro Camaño era director de la escuela, se hizo un recorrido a nivel nacional sobre el tema de Pedro Santana, y en ese momento el tema era si debíamos sacar a Santana del Panteón o permanecer. Se hicieron tertulias y con debates, tanto en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata, y el de San Francisco lo hicimos virtual porque ahí vino la pandemia. Entonces, ¿qué ha pasado con Santana? Yo creo que la mejor manera fue la introducción que usted hizo, que es justamente que a Santana simplemente necesita que lo estudien en el contexto en que se desarrolló. O sea, estudiar a Santana la figura política, estudiar a Santana la figura económica, estudiar a Santana la figura militar. En ese contexto, justamente, vamos a ver cuáles son las dimensiones del general Pedro Santana, estudiándolo ahí. Ahora, si lo sacamos de ahí, obviamente se van a ver primero las parcializaciones, porque cada uno de nosotros tiene tendencia. Y siempre buscamos aquella figura que se asemeja a lo que pensamos o lo que hacemos. Y la historia y el Estado tiene
sus figuras fundamentales. Y la figura que cumple con el canon que desea o que queremos visibilizar es la figura de Duarte. Por lo tanto, se va a desarrollar una narrativa en contra de la figura de Pedro Santana y maltratar hasta tal punto de no reconocer. O sea, y una de las cosas que... Pero ¿por qué para elevar la figura de Santana hay que detractar y disminuir? Perdón, para elevar la figura de Duarte, ¿por qué está la necesidad de minimizar la figura de Santana? Bueno, usted más que nadie sabe que para que haga una síntesis tiene que haber una antítesis. Sí. Entonces, dirían como el némesis. Sí. O sea, una figura contraria para poder elevar. Sí. O sea, ¿qué sería, igualando la distancia, Dios sin el diablo? Sí. O sea, no sería nada. Entonces, en este caso, para elevar la figura de Duarte, obligatoriamente hay que denigrar a la de Santana. Entendiendo, y en un primer momento, que el primer acercamiento que tienen los Santana al proyecto independentista... Los Santana son Ramón y Pedro. Es justamente de mano de Duarte. Y eso lo dice Más Enrique Ureña en sus narraciones históricas. O sea, el primer acercamiento que Santana tiene con figura es con Duarte, que es quien lo manda a buscar, es quien va, es quien conversa con él, y desde ahí empieza el caminar. Y con esto cierro. Uno de los historiadores de mayor incidencia contemporánea es el doctor Roberto Casá, y Casá plantea que la necesidad de integrar un grupo conservador para el proyecto independentista estaba justamente en la figura de Pedro Santana, entendiendo que solamente convergía en un punto, que era la separación de Haití. O sea, no había convergencia en otros puntos. Lo usaron. De ahí para allá, entonces... De ahí para allá, obviamente, se impuso el poder, se impuso los sectores, porque la historia no se analiza desde una sola perspectiva, sino que el sector atero, el sector conservador, se impuso ante el sector liberal o trinitario. ¿Tiene más virtud Santana que Duarte, necesariamente? Es que la historia no podemos verla en blanco y negro. No podemos verla en blanco y negro. Santana tiene sus virtudes, como también tiene sus defectos. Duarte tiene sus virtudes, como también tiene sus defectos. No, acuérdate que Duarte es padre de la patria, no tiene defectos. Pero es padre de la patria justamente por una convención que hicimos. Pero no tiene defectos, Sí, no tiene claro que tiene defectos. Claro que tiene defectos. Y uno de ellos es justamente está en un ensayo que poco se discute y que también tiene su visibilidad, que es el ensayo de Pablo Mella, Los Espejos de Duarte. O sea, con Los Espejos de Duarte hay otra narrativa sobre la figura de Duarte. Ajá. Totalmente. Bueno, los profesores lo conocen y lo conocen a tal punto que él pone de manifiesto cuál ha sido el problema de la narración histórica construida a raíz de Duarte y cómo se ha estructurado ese discurso para maximizar la figura de Duarte. Y algo, y cierro con esto, que no le hemos reconocido. La visión que tenemos de Duarte, que es una visión de un superhombre, se la debemos justamente a Joaquín Balaguer. ¿Cómo va a ser? ¿Por el libro? Por el Cristo de la Libertad. El Cristo de la Libertad. A Balaguer se la debemos y no es mala. Y no es mala porque Balaguer representa justamente la figura que nosotros queremos como país, como nación, como Estado, que se tenga como referencia. Y Duarte encarna todos los valores hispanos, que es una formación del Estado dominicano, su esencia, su nación como tal, porque la nación precede al Estado, es una nación hispana. Pues es un ambiguo Balaguer, porque después entonces es quien propone y da un discurso sobre la inclusión de Pedro Santana en el altar. No lo considero ambiguo, considero que Balaguer, en el Panteón. Considero que Balaguer aprovechaba las circunstancias y en su momento decía y hacía lo que tenía que hacer. Bueno, simplemente. Anthony acaba de decir, me voy a comportar ahora como los periodistas y los entrevistadores. Dile tú. Anthony acaba de decir aquí que la figura de Pedro Santana está por encima de la de Duarte. ¿Quién le entra a eso? Yo creía que como cada jornada el gurú debía hacer una plataforma, de manera que yo solicito que el compañero haga una contextualización estamos a tiempo general y luego voy yo. Estamos a tiempo. Y luego diría yo. Es que tengo miedo. Pero venga acá. Oye, que tengo miedo. Te está diciendo que tú estás pidiendo y que yo entre porque... Una contextualización. Está bien. Bien, señor. Es que hoy específicamente Santana contextualice el momento. Los Santanas van a hacer gala de presencia en la política dominicana y en los procesos históricos dominicanos a partir fundamentalmente de la era de Francia en Santo Domingo.
fruto de la batalla de Palo Hincado, donde el general Juan Luis Ferrán perdió la batalla y el papá de Santana lo encontró herido y le cortó la cabeza y lo exhibe como trofeo de guerra. Quiere decir que la aureola de patriota y de hombre valiente comienza a surgir en ese momento. ¿De quién? ¿La aureola de quién? De los Santanas. Ok. Santana va a hacer vida política, aunque dicen que Santana ya a los 16 años era masón, vayan oyendo. Otros dicen que no, que Santana se convierte en masón en el extranjero en 1871. Masón era prácticamente 71. No, 71. Espérate, oye, 1861. Sí. Por eso le digo, Claro, claro, claro. tenía 7. Sí, Muere en 64. era masón. Sí, Enterrado, sí, bajo claro, tu se había hecho masón. Y Entonces, eso planteaba un determinado nivel de avance en el pensamiento de Santana, porque la masonería apoyaba la lucha social, apoyaba en determinado momento la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a partir fundamentalmente del proceso de creación de la Trinitaria y los movimientos que se van desarrollando para vincular aparte del pueblo dominicano a la lucha por la emancipación, va a aparecer la figura de Pedro Santana, y es el propio Duarte que va a mandar a emisarios a hacer contacto con los Santanas. Los Santanas se habían convertido en una clase, vamos a llamarle campesina. Dicen que pertenecía a los ateros, y perdónenme, los ateros no constituyen una clase social. ¿Me están oyendo? El atero es una persona que se dedica a la crianza de ganado y no una clase social que se llame atero. El campesino se constituye en clase social en la misma medida que éste se vincula a la producción y al mercado, haciendo de la agricultura, de la ganadería, su formación prácticamente profesional y su vinculación a lo que sería el desarrollo y la formación social y económica. Yo puedo vivir en el campo y vivir en la zona rural y no ser campesino. Que el campesino, vuelvo y lo digo, es el que se vincula a la producción y al mercado a través de eso. Ellos lograron eso porque su papá se va a convertir más tarde en ganadero, era cortador de leña. Santana viajaba con su hermano Ramón, inclusive a los Alcarrizos, a traer leña. Ahí su hermano conoció a la novia, apellido Febles. Más tarde Santana, por un caso que le pasó con su primera novia, que fue a cumplir una misión a Higüey, a la Virgen, y llegando de nuevo al Ceibo se cayó del caballo y se mató. Dicen que Santana quedó prácticamente loco y perturbado por varios meses, y su hermano lo sacaba y lo traía donde su novia para disiparlo, y se enamoró de la mamá de la novia de su hermano, se casó con ella y prácticamente heredó la fortuna que ellos tenían, porque el esposo de la viuda era muy amigo del papá de Pedro Santana. Entonces eso lo fue catapultando y económicamente pudieron ser una familia pudiente. A raíz de la dominación haitiana, a raíz de la conformación del Frente Unificado que se estaba haciendo para producir la epopeya del 27 de febrero, los Santana van a entrar ya en contacto con Duarte, con la Trinitaria, y Santana acepta la invitación para participar en dicho movimiento. Producida la independencia, Bobadilla va a convocar a los Santanas. Los Santanas, según Aybar, dice que a Santana se le ha propuesto el proyecto de qué iba a pasar ya en Asua. Y dijo, yo acepto, pero si yo soy el jefe, si yo soy el líder. Y aquí lo tengo en un documento por si alguien desmiente. Ahí se ve desde ese momento el instinto personalista de Santana en tener función de mando. Santana prácticamente se ofrece con su gente y va a traer la peonada o ejército cautivo que él tenía, amigos, peones, y va a aportar el brazo armado en ese momento de la acción que se va a desarrollar en Asua. Otros vienen, lo van a ayudar, otros se van incorporando, y la Junta Central Gubernativa le va a dar el rango a Santana de jefe de los ejércitos del sur. Quiere decir que a partir de Santana se catapulta como un líder militar, va a participar en los hechos de Asua, en donde las tropas dominicanas salieron gananciosas, y quien dirige se lleva la aureola, aunque no haya tirado un tiro, como dice Hugo Tolentino Díaz, que Santana se entera de los combates en Asua porque oyó los tiros y el olor a pólvora. Estaba en la retaguardia, y que quienes combaten al frente
está Duvergé, están todos los otros comandantes, Manuel Mora, todos, Buenaventura Báez, luchando contra los haitianos. A partir de ahí, recuerden que Santana se retira a Sabanebo y Baní bajo la cosmovisión de que enfrentar a los haitianos a campo abierto podía ser un fracaso militar estrepitoso. Y por eso usa el desfiladero del Número para impedir que las tropas haitianas cruzaran. Ahí se empantana la guerra, ahí se va a dar el proceso más tarde de Duarte, enviado por la Junta Central Gubernativa a Asua. Allá se disputan por la estrategia de Duarte de abrir fuego y no mantener la pasibilidad frente a las tropas haitianas. Presenta entrar por Ocoa al norte de Asua para combatir. Santana desprecia eso prácticamente. A Duarte lo manda a buscar la Junta Central Gubernativa. Lo dejan sin sus tropas, sin su Estado Mayor, y vuelve a tomar función en Santo Domingo. Quiere decir que a partir de ahí Santana se va a convertir prácticamente en el líder militar del movimiento. Pero no obstante, antes de entrar Santana en combate en Asua, ya él se estaba comunicando con Saint-Denis y mandó una comunicación pidiéndole que se apurara rápido el apoyo a la acción nuestra, porque los haitianos prácticamente eran indetenibles. Santana seguirá en ese proceso. Santana va a participar más tarde en el contragolpe del 12 de julio a la Junta Duartiana o Liberar, va a tomar el mando, va a sacar a los revolucionarios liberales y él va a quedar como presidente prácticamente tras la Junta sin declararse. A partir de ahí se convirtió en el jefe militar y político de la naciente república en ese momento, hasta que el 6 de noviembre se proclama la Constitución y ya va a asumir como presidente constitucional de la República Dominicana. ¿Por qué le dan ese puesto? ¿Se lo ganó, lo regateó, tumbó a alguien o tenía mérito? Primero es que lo que Santana hace en Asua, sus tropas de él, sacar los enemigos de la Junta del poder, dijo y se presentó prácticamente como el brazo armado de la naciente república, y él ofertó garantía, más la clase dominante, que eran todos coalicionados con Santana, entendían que el poder militar lo tenía Santana. Bobadilla, aunque fue el brazo político en la Junta Central Gubernativa, fue prácticamente desplazado por Santana, y a partir de ahí Santana fue aceptado por la clase dominante nuestra, y ya los trinitarios habían caído en desgracia y estaban fuera del país. ¿Quién quedaba? Pedro Santana. La aureola de Pedro Santana lo catapulta como primer presidente constitucional de la República Dominicana, y comenzó a granjearse la impopularidad inmediatamente, porque prácticamente hizo causa común con los haitianos en una medida, y anótelo ahí. ¿Cuál fue esa medida? No devolverle a la iglesia que apoyó la independencia, no devolverle los bienes inmuebles, los inmuebles que le confiscó la dominación haitiana a la iglesia. Cuando la iglesia le pide a Santana que por favor le devuelva todos los bienes y la canonjía que tenía la iglesia, Santana le dijo que esos muebles, que esos bienes inmuebles, ¿por quién estaban grabados a la iglesia en ese momento? Por Pedro Infante, Tomás José María Bobadilla. No, pero déjame a José María. Sí, pero póngale al jefe de la iglesia, que es quien enfrenta a Santana y declara la Constitución herética. Es Tomás Pedro Infante. Deportan? Portes. Lo deportan a José María Bobadilla, que era hermano del primer ministro de Santana. El ministro universal. Óigame. El ministro universal. ¿Usted quería dejar eso de esos layos ahí, No, claro que no. Okay. No, dale a cada quien lo que le corresponde en cada momento. ¿Quién enfrenta verdaderamente a Santana? Es la iglesia. ¿Con quién? Con Tomás Porte Infantes. Entonces, ¿qué dice Santana? Todos esos bienes están grabados por hipotecas complejas que afectan a terceros, por lo que nosotros no podemos echar eso atrás. ¿Y qué pasó con esos bienes? Que lo usa el Estado. Entonces, lo está usando el Estado a cuenta propia. ¿Y quién era el Estado? ¿Quién representaba el Estado? El Estado Asemua, Pedro Santana. Más Juan. No, señores, espérense. A partir de ahí, entra la iglesia en contradicción con Pedro Santana. Sí. ¿Qué dice Pedro Santana? No le vamos a pagar el coro a la catedral para que cante ninguna misa. No le vamos a pagar el seminario para que forme cura. O sea, golpeó a la iglesia de arriba abajo. ¿Cómo terminó Santana? Usted, defensor de Santana, no pudo decir qué pasó con la ley de gasto público en 1848,
cuando el Senado Consultor lo interpela para que digan que invirtió 1.179.889,54 centavos que se le entregó. Pueden consultar Sociología Jurídica de Juan Isidro Jiménez Grullón, donde dé el dato concreto. ¿Robó? ¿Cómo? No, espérese. No. Usted lo está dejando en el tintero, no me tire el fardo encima. ¿Qué pasó? Él lo usó para defender la patria. ¿Qué pasó? Esa era la misión de Santana. Cuidado que se le van a caer muchos santos de estos días si sigue con eso y que para defender la patria. ¿Qué quiere decir? ¿Que Luperón qué? ¿Qué quiere decir? Déjelo ahí. ¿Qué quiere decir? No mueva de ahí. Que todos los ministros iban todos defendiendo. Sí. Cuando llegó el ministro de Hacienda, Ricardo Miura, Señora, no supo decir en qué invirtió el billete. Cuando se hace la contabilidad general, se invirtió 1 millón de pesos en el ejército, o sea, el 80%. Por eso el ejército surge como una institución privilegiada del Estado. ¿Cuánto invirtieron en educación? 2.700 pesos. La tasa de analfabetismo en la formación social dominicana era del 98%. Que lo otro no se sabe qué se hizo. Una pregunta. Y ahí es donde Santana dice que cómo le están cuestionando a la primera espada de la patria unos centavitos. Y por eso es que Santana renuncia. No porque estaba enfermo. Por ese cuestionamiento que se le hace. Para ir con Juan, entrar con Juan, sintéticamente. ¿El primer presidente de la República quién fue? ¿Es constitucional? Sí. Pedro Santana. Sígueme preguntando más atrás, por favor. No, pero espérese. El primer no constitucional, sí. Francisco Rosario Sánchez. Sí, está bien, el segundo, Tomás Bobadilla. El segundo, Tomás Bobadilla. El segundo es constitucional, Manuel Jiménez. Sí, el tercer constitucional, Buenaventura Báez. Esa época en que Santana existió, lo que demandaba la nación era abogados, ingenieros, educadores, químico, físico, psicólogo, en esa época, o era gente que peleara. Perdón, el correlato empírico que usted usa no cae aquí, no cae aquí. No cae aquí. Ese no cae. Necesitamos políticos. Pero una pregunta. Necesitamos patriotas. Y hombres que entregaran su vida por la patria. No era peleando. Y eso pasó. Era eso peleando. pasó. Sí, no era peleando. Eso pasó, cada quien intervino. Okay. Ahora vamos a ver qué pasa a partir de ahí. Sí, no era poesía para esa época, no. Claro que no. No era Rosa que se estaba tirando. Claro que no. Era Juan. Juan. Lo primero es que la historia en todas sus extensiones tiene que tender a la objetividad. Y cuando se habla con objetividad en la historia, pues podemos, sin lugar a duda, mostrar las cosas como son. Y eso es lo que se está haciendo en esta ocasión. En la mesa de doble en esta moral. Mesa de doble moral. Incluyendo lo que dijo antes. No, pero claro. Poniendo cada cosa en su lugar. Y cada cosa en su lugar significa que en el caso del general Pedro Santana, como ya se ha dicho, fue a través de su hermano Ramón Santana, porque no fue que Duarte habló directamente con él, sino habló con su hermano Ramón Santana. Le planteó Duarte a Ramón que asumiese el cargo de coronel, porque Duarte había sido investido como general, como coronel, y la Junta Popular de Santo Domingo, de la que él era miembro, le había investido de poderes para otorgar el cargo de un cargo similar o por debajo suyo en las distintas comunidades a donde él llegase. Y justamente al llegar al Ceibo, le planteó a Ramón Santana la posibilidad de que él asumiera el cargo de coronel en representación de la Junta Popular de Santo Domingo. Pero Ramón Santana le planteó claramente que él no tenía vocación militar, que su vocación era más de persona, de empresario, de ganadero y demás, que su hermano, sin embargo, tenía esa actitud. Y es así entonces como Duarte dice, bueno, pues no hay problema. Yo fui investido por la Junta Popular de Santo Domingo con esta decisión y entonces estamos de acuerdo de que Pedro Santana pueda asumir esa función. ¿En qué contexto fue eso? Eso fue en el contexto del movimiento de la reforma. Todavía no se había llevado a cabo la proclamación de la independencia. Okay. Estamos hablando prácticamente en ese proceso de entre marzo a junio de 1843. En ese periodo, previo a las elecciones
Del que 15 de se junio. realizaron el 15 de junio de 1843, donde los trinitarios arrasaron Correcto. en todas las comunidades de esta parte oriental de la isla. O sea, todas las municipalidades, la mayor parte de los representantes ante la Asamblea Nacional Haitiana, la ganaron los Ay, trinitarios. ay, ay, espérese. En ese Espérese, contexto. maestro. Ellos, los trinitarios, entonces, participaron de unas elecciones en el contexto de la ocupación haitiana. Éramos en- haitianos, En lo que era el compañero. movimiento. Éramos o en lo no que era el éramos movimiento haitianos. de la reforma Haitianos jurídicos. haitiana. Ah, La reforma haitiana fue un movimiento donde participaron los trinitarios y participaron la gente de Charles Gerard, o sea, lo de Praslin. pero eso no, jurídicamente no era una manera de darle validez. No obstante, en este caso era un gobierno de transición hacia la independencia. Así lo concibieron Duarte, Mella, Sánchez y todos los trinitarios que participaron lo vieron como un gobierno de transición hacia la independencia. Claro, los demás sectores lo veían como una continuidad de lo que era el gobierno haitiano, pero ellos tenían esa visión de que era un camino hacia la independencia, hacia la separación de Haití. Y eso lo entiende perfectamente el señor Charles Gerard en julio de 1843, cuando tras la derrota vergonzante que sufrieron los representantes de Haití en las distintas municipalidades, él entonces es investido con poderes extraordinarios para venir a esta parte de la isla y hacer preso a todo aquel que sintetizara las ideas trinitarias. Y es en ese contexto que vemos a un Salvador de Peña, sacerdote de San Francisco de Macorís, hecho prisionero en su paso por San Francisco de Macorís de Charles Gerard, y restituye a Proudhon, al coronel Proudhon, que había sido destituido por la municipalidad. Y al mismo tiempo pasa por Cotuí, y en Cotuí encuentra a uno de los trinitarios de mayor rango, a Ramón Mella y Castillo, y a este lo hace prisionero. Pero también hace prisionero al cura párroco de Cotuí, que le encontraron propaganda pro-trinitaria, y lo hacen prisionero a Juan Puigvert también. Entonces todo eso nos muestra claramente de que los trinitarios tenían una visión clara de que eso le conducía hacia la proclamación de la independencia. Hago todo esto para que nos demos cuenta de que había toda una idea de parte de los trinitarios. Y en ese contexto es que Duarte está viajando hacia toda esa comunidad de Bayaguana, Atomayor, El Ceibo, y ahí es donde entra esa relación con los Santana. Y a partir de ahí entonces, Juan Pablo Duarte, al regresar a Santo Domingo, tiene la información de todo lo que estaba haciendo Charles Gerard en las comunidades de Santiago, de Puerto Plata, de San Francisco, de La Vega, de Cotuí. Y tiene la información de que él y lo que estuviesen cerca suyo lo iban a hacer prisionero. Y es así como toma la decisión de exilarse hacia Curazao junto a varios de sus compañeros. Bien. Es un poco para que entendamos. corrió por la derecha. No, es que él sabía que en el caso suyo, que era el presidente de la Trinitaria, no era con paño tibio que lo iban a tratar. No era que lo iban a mandar para Puerto Príncipe preso ni nada por el Claro estilo. que no. Entonces, en ese contexto, hay que decir que, bueno, que el general Pedro Santana toma una serie de medidas de carácter político y de carácter militar. Entre esas medidas de carácter militar, como ya se ha dicho acá, el compañero en su contexto indicó, la figura que estuvo en el frente de batalla, coordinando todo el cordón de resistencia en Asua, fue nada más y nada menos que Antonio Duverger. Y el general Pedro Santana estaba en la retaguardia. Corriendo. No, en la retaguardia, el que está atrás del último. Sí, pero corriendo. Atrás del último. Haciendo un moro. En ese sentido, y tenía como asesor ¿a quién? Asesor de caballería, tenía a
el señor Buenaventura Báez, que era el jefe de caballería. ¿Y qué le hizo con Buenaventura? Pero espérate, vamos a ver por qué. Metió preso. Espérate, pero ¿preso por qué? Pero tú sabes por qué. Espérate, Diga. no. No le interrumpa, que su turno es de él. En todo ese contexto, hay que entonces destacar que toma una decisión incorrecta el general Pedro Santana, que fue la de replegarse a Sabana-Buey y Baní, dejando a su ejército sin informarle a los jefes de su ejército que se iba a replegar. Duvergé se enteró prácticamente fue en la noche. Porque el panadero le dijo. Porque uno el panadero le dijo, la tropa todas se fueron a Sabana-Buey y él se encontró con su tropa solo. Y eso es lo que permite que posteriormente él va recomponiendo sus tropas en toda la ladera de lo que hoy es la Charca, de lo que hoy es Ocoa, logra recomponerla y de esa manera es que él logra entonces en el número tener una, vamos a decir, en la batalla del Maniel, como se le llama, le dicen algunos la batalla del Maniel, logra ahí en la batalla del Maniel pues derrotar a las tropas haitianas y no logró pasar el señor Charjera hacia acá. Pero además, esa situación, por ejemplo, de la parte económica que ustedes trataron ahorita, no es nuevo. Félix María del Monte, que es de la propia época de Pedro Santana, ya había dicho en una de las defensas justamente del general Antonio Duvergé, que fue el defensor público de Antonio Duvergé, en esa ocasión dijo que el general Pedro Santana, además de retirarse y replegarse a Sabana-Buey, dejó que sus tropas arrasaran con las reses y con todos los frutos que había en los alrededores de Sabana-Buey. O sea, que él lo autorizó a que ellos depredaran todos los bienes de los ganaderos y demás de las inmediaciones. Y no solo esto, y dijo, y cada vez que él recibía algún tipo de apoyo económico, decía que era a título personal que él lo recibía. Sin embargo, era a nombre de quién, de unos personajes que hicieron grandes aportes, como son los Rochi, como son los Cohen, que fueron de los empresarios, cortadores de caoba, cortadores de madera preciosa, importadores, exportadores, que apoyaban militarmente, o sea, económicamente este proyecto, y él decía que era a título de él, o sea, no era a la República, sino que a él era que ellos lo estaban apoyando. Y a eso hay que agregar, en la parte económica, nada más y nada menos que fue el otorgamiento de la isla de Samaná al general Pedro Santana. Se le otorgó la isla la isla Saona el 26 de mayo de 1855. Es decir, un mes después de él haber fusilado a Antonio Duvergé, en el 11 de abril de 1855, en mayo, 26 de mayo, estaba el Congreso como premio a su labor a la patria, otorgándole totalmente la isla Saona para que él la usara para cortar la madera de caoba y toda la madera preciosa que encontrase en esa isla. De la historia de Anthony saqué la figura de Santana, de la historia del gurú también, de alguna manera saqué la figura de Santana, de la de Juan. Mató a Santana y elevó la figura de Antonio Duvergé. Todavía la de Duarte no tiene un papel hegemónico en ninguna de las historias que hemos escuchado. Bien. Hablar entonces de Pedro Santana, hay una parte para reconocerle que es la parte militar hasta 1856. Pero Duarte, el padre de la patria, en el año de 1838, mientras no existía nadie, Duarte, en una ciudad ocupada por una tropa extranjera, construye, elabora una estructura político-ideológica que va a desarrollarse en contra de la ocupación
y del dominio extranjero haitiano, y logra para 1843 enviar delegado a Haití, Al cabo haitiano. Haitiáramos todo. Haití, O si quiere. y entonces allí su enviado no puede lograr contactar a los reformistas haitianos porque no lo conocían, a Nepomuceno. Entonces envía a Mella. Mella logra contacto con el antiguo gobernante haitiano en la parte oriental, e inmediatamente se ponen de acuerdo cuando va a iniciarse la rebelión de Praslin. Pero Duarte, al fundar la Trinitaria, se repartieron mandos militares y a Duarte se le dio el título de general en ese momento. Pero vamos más allá, dejando a Duarte que el 24 de marzo, cuando ya se ha iniciado el movimiento y han sacado del poder al señor Boyer y ahora está Charles Gerald, aquí Saint-Pro, Dumaslet y el coronel Brois, Augusto Brois, se dan cuenta que las movilizaciones que se están realizando ese 24, celebrando la caída del gobierno de Boyer, el señor Brois dice, solo falta que provoquen, que proclamen hoy la independencia o separación. El señor Santana, que hay que reconocerle la parte militar. Bueno, ya sí estamos entrando en materia. La parte militar. Ahora sí. Hay que reconocerle también que fue capaz de eliminar la República Dominicana el 18 de marzo, cuando entregó el cuerpo de la República a España. No era un mal menor eso. No pienso que es el peor de los males que se puedan ejecutar contra una nación, que un hombre que estuvo en el frente de Guerra Sur en el momento en que se está recibiendo enfrentar la primera oleada de la invasión haitiana contra la independencia que se había proclamado, y que luego forzara escribiendo una comunicación al presidente de la República en arma en ese momento, que era el señor Bobadilla, donde le preguntaba que cómo iban las negociaciones con Saint-Denis para entregarle la República naciente como protectorado. Y nuestro amigo especialista en Santana puede saber que en abril 18 Santana se reunió con Saint-Denis allá en Baní, donde le propuso y le señaló: yo, Pedro Santana, y mi hermano Ramón Santana, si usted está en condiciones de asumir el protectorado, bajamos la bandera dominicana e izamos la bandera francesa. Lo dice Guido, lo dicen los Garrido en su libro sobre la historia dominicana en aquel momento. Entonces, el mismo hecho de que Santana fuera capaz de negociar con España y obtener el título de marqués de la Carrera
entregando el 18 de marzo la República a España para convertir la República desaparecida en una provincia española, indica que sin dejar de reconocer sus acciones militares en un momento que también sirvió para para sacar a Báez en la guerra de 1858 con la Revolución Cibaeña, cuando los cibaeños lo trajeron del exilio, le entregaron el mando del ejército aquí en la capital y Santana derrota al señor Buenaventura Báez y luego Santana va a traicionar a los cibaeños, va a modificar la constitución de los primeros meses de enero de 1854 para imponer la constitución que él hizo a imagen y semejanza suya a finales de ese mismo 1854 cuando modificó la constitución. De manera que el señor Pedro Santana va a coronar su trabajo como gobernante en 1861, 18 de marzo, cuando proclama la anexión de la República Dominicana, que desaparece en ese momento, para entregarla a España como una provincia. Vaya analizando esta pregunta en lo que hablamos con Otilio. Manuel Otilio. Manuel Otilio. ¿Usted prefería Santana presidente de una nación destruida o prefería Santana marqués o gobernador de una nación construida bajo el protectorado de una potencia superior y la potencia original por la cual vaya analizando esa pregunta? No representó Santana el liderazgo, la consumación o la unidad del liderazgo de esa época. Santana rechazó y se negó a construir y a elevar ese liderazgo que tenía en el mismo momento en que entrega la patria, porque él sabía que como él con su espada había luchado y había sacado de aquí tantas veces, invadieron a este país, él sabía que el pueblo y él tenían la fuerza moral para eliminar cualquier amenaza que hubiera, y él prefirió, frente a eso, porque nunca tuvo fe en la patria, él prefirió mejor entregarla que seguir con la espada en la mano y defender la patria. Otilio, no estaba todo el mundo en lo mismo y Santana lo que variaba era a qué nación se iban a lanzar. Era una corriente de ese tiempo, la cuestión de la anexión. Oye, el asunto ¿cuál es? Tenemos que situarnos en la dominación haitiana. Es obligado, no podemos salirnos de ahí. Y en la dominación haitiana, los Santana del Seibo ya eran muy conocidos como tipos bravos, como hombres, como machos, y también como opositores a la dominación haitiana. Tenemos que establecer muy claro, con mucha precisión, que para el año del 43, cuando sucede el triunfo de los reformadores haitianos contra Boyer, nuestro querido Juan Pablo Duarte era capitán de la Guardia Haitiana en ese momento. Nadie ha negado eso. Vamos, pero no te habló todo lo que usted quiso. Entonces, en esa calidad es enviado por la Junta Popular de Santo Domingo, no hace diligencia para independencia, hace diligencia para reforzar el gobierno de Gerard, que es el que se está tratando de legalizar. ¿Quién? ¿A Juan Pablo Duarte lo mandaron así siendo capitán. ¿A Duarte? Sí. Entonces tú tienes que establecer bien claro que como tú siendo capitán estás ofreciendo coronelato al hermano de Pedro Santana. ¿Qué rango es que tú tienes entonces? Un capitán quiere hacer coroneles. ¿Cómo es posible? Explíquense eso. O sea, entonces, Duarte se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Se la ofreció, dicen lo que acabo de oír ahora mismo, que se la ofreció al mellizo, porque el mellizo también admitió que su hermano era superior, aunque fueran mellizos. Pedro el Tolete. Sí. Yo soy el blandito, yo soy el flojo. Yo mejor trato para que sea el Lo mismo es mujerial. Entonces, en esa medida,
Es una cuestión que está tirada a la cancha para que ustedes respondan y la tengan guardada. Como tú siendo capitán puedes estar ofreciendo coronelato. Y tú no andas en labores de ninguna independencia. Tú andas en labores de los haitianos que te han dado carta de ruta y te han ¿A dado quién es que caballo. tú te estás refiriendo? Es ahora? a Duarte. Para que la gente escuche. Es a Duarte que Pero ahí está- es que vamos, no, porque Pero había sido es que investido como no coronel aparece ahí. por Es parte que la de la Junta historia aquí Popular la de están Santo narrando Domingo. como que esto es Está Paquito. Esto disminuyendo. no es Paquito, señores. ¿Cómo es? Estos no son Paquitos. No, Hablando no, de Paquito, menos de octavo curso estamos dando aquí de historia. Ok. Aquí no puede ser así. El asunto aquí hay que estar claro una cuestión. Entonces, Duarte, riega siendo Otilio. capitán, está ofreciendo coronelato. Oye, es posible esa cuestión. Entonces, y él anda haciéndole labor de subalterno ¿A de quién? Arciu Pontió, que era el presidente de la Junta Popular. Duarte es subalterno de Arciu Pontió, que digan que no. Entonces, y subalterno todavía del que está de gobernador, que en este caso ahora ya no es, ahora es de Gros, el jefe. Y el jefe inmediato es Arciu Pontió, que es el jefe de la Junta esa. A esa Junta, el 8 de junio, la gente de aquí de la ciudad le mandaron lo que se llama una diputación, que es una carta, para que le entienda que tienen que hacer eso que están hablando de las elecciones que hubo en junio, y para que los que se han elegido ahí hablen español, para que los que se han elegido ahí que también digan las cosas como son, ¿Y qué que era? no repriman. ¿Qué idioma hablaba? Había represión y estaban protestando, esa carta de protesta, y la firman 2 o 3 conocidos. Entonces, nosotros tenemos que poner la cosa clara y salirnos de esas concesiones de Paquito, son de Paquito. Entonces, hubo elecciones y hubo esa diputación. Entonces, no existía la Trinitaria para el año 1840, fue disuelta. Después del 40 hubo una cuestión que se llamó filantrópica. ¿Quién la disolvió? Y después de filantrópica, mira por quién pusieron la filantrópica. Y después de la filantrópica pusieron un subgrupo que se llamó La dramática. la dramática. No, señores, es que todo esto sucede y tienen que ponerse bien claro todito que todos los movimienticos que aparecieron, que dice, Usted lo repite. si dice Jiménez Grullón, grupúsculos, no logró ninguno nada, y había muchos grupos, desde la Mate Balfán, Asua, Puerto Plata, la capital, ninguno logró nada. Tomás Bobadilla, que es un cañón, picó por allá. Tomás Bobadilla que unifica a todos esos derrotados, y los encabeza. Pero el líder de, Pero vamos a- el líder de los líderes no era Pedro Santana. No, es Bobadilla. Ah, ok. Pedro Santana es un subalterno ¿De quién? de Bobadilla. Pedro Santana viene del Ceibo a la capital sin ninguna intención de ir para Asua. Él no sabía ir para Asua. El que lo manda para Asua es Bobadilla. Coño, ahora resulta que Bobadilla el primer presidente. Bobadilla es el que dirige la guerra aquí. No es otro. Entonces él es el que lo manda, señores. Y hay un dato que ustedes ¿Y ignoran. cuántos machetes agarró Bobadilla? Y le dio. Hubo una primera junta después de la derrota de los haitianos el 19 de marzo. Hay una junta militar que se da, una junta de guerra. Y Bobadilla participa. Entonces, aquí no se ha dicho la verdad completa. Aquí estamos todo el tiempo sesgando y sesgando porque creen que así es que se va a seguir engañando a este pueblo. Al pueblo hay que decirle la verdad. En ese caso, Bobadilla dirige los machetes que tú quieres, los caballos, la pólvora, el personal. Y oye dato, para que vea que fue así. 2 datos, 3. 1, viene avanzando la tropa de Haití desde Neiva. Tuvieron un choque en la Fuente Rodeo y otro choque en la Cabeza de la María y otro choque en la Jicotea. Pero en la Jicotea, como dice el mismo tipo que tenemos como padre de la historiografía, dice, ahí se encontraron con Manuel Mora, que había sido enviado desde aquí por barco. ¿Y a quién tú le prestas barco? ¿Y a quién tú le das tu barco para que te mande tropa por ahí y le ponga un cañoncito? No, hay alguien que está dirigiendo esto. Entonces, no, el turno es mío. Sí. Entonces, no importa lo que ustedes quieran hacer. El asunto está yo los hablo todito, estoy hablando, bien, dijeron, paquete de eso es Babilonia. correcto. Paquete de Babilonia que dijeron. Entonces, confusiones, eso es lo que se llama Babilonia. Entonces, el asunto está en que estamos dirigiendo la guerra y mandamos personal desde aquí a Manuel Mora por barco y a Manuel de Reglamota por tierra a entretener a los haitianos, porque también eso era una estrategia para entretener un poco a la tropa para que no lleguen a tiempo a Asua. Eso es así. Entonces, ¿quién dirige eso? O el presidente, el jefe. Entonces, se pasa, no,
Te puedes reír porque te vas a decir Pero la otra. déjeme reír. Te voy a reír la otra. Lo bueno es que después que todo lo de Paquito, ahora te va a reír. Oye, la jugada cuál es. Entonces, tú tienes la batalla del 30 de marzo, que le han metido a todo el mundo, que fueron los tabaqueros fue que ganaron con un machetico cortico, que usted sabe cómo se llama. Allá le dicen San Juanero a ese machetico, que es muy corto, es para pelear de ahí a ahí. Entonces, no. Se está llegando la noche y Pierrot, que es el haitiano, el coronel, el general, pide que hablemos, vamos a hablar. ¿Y quiénes van a hablar con Pierrot? Los que saben hablar francés. Pelletier, Michel, Imbert. Y de un bolsillo de uno de ellos saca el papel y le dice bien claro: usted está peleando por un país que no tiene presidente. Su presidente murió en Azua el 19 de marzo. Cuando el tipo vio eso y tenía intenciones de ser presidente, el tipo abandonó el campo y se fue. Es así que termina esa guerra. No, espérate. No. Entonces, perdón, fueron derrotados militarmente en Santiago. Entonces, la carga de los andulleros, asaltaron la trinchera, apuñalearon a Titi Ribundi. Y en la noche que dicen eso para que, óyeme, hasta pidieron una tregua a los haitianos para poderse retirar. Cuando ven el papelito, es que se retiran. Claro que fueron derrotados ampliamente. No, gurú. No, gurú. Allá hay santiagueros. No, allá hay santiagueros. Es que eso hoy se llama fake news. Un documento. Pero eso se hizo en Asua con Gerald también. No, se hizo allí. Y en Gerald también. No, le dijeron que había levantado el campamento Pierrot y se había ido a Haití. Pero en Asua hagan los subalternos. Cuando los subalternos no han hecho nada nunca. Los que mandan son los jefes y esos son los que triunfan en la los subalternos no han hecho nada. Entonces, Duverger no ganó allá y Bobadilla sentado en la Junta. Y era un subalterno. ¿Tú has visto a los jefes peleando? Pero no es por ahí que va. El asunto está en que tú puedas establecer, y como nos han vendido también, que el fundador de la Marina fue Cambiazo. Y subalterno crea nada. El que manda en China hay más de 1.400 millones de gente. Y hay un solo que es Xi Jinping que manda. Hay un tipo que manda y un partido que manda. Entonces, en esa medida, tienen que entender que las cosas no sucedieron por casualidad ni bajada en helicóptero, que las cosas fueron dirigidas. Hasta esos bolsoncitos. ¿Y quién dirigió? Tomás Bobadilla que está dirigiendo esto. Entonces, todavía no. Es que no ha terminado entonces, todavía. Pero no me da la palabra, no soy yo, pero que me está dando. Para el asunto de Mella. Para el asunto de Mella, atiende para todo el asunto de Mella. Que estamos en la dominación haitiana todavía. Duarte lo ha mandado después de que el otro no funcionó. Pero Mella se aloja en la casa de Borgelá, que era gobernador de aquí. Éramos haitianos todos. No, pero no es haitiano. Tú me sirves en la medida que somos haitianos. Entonces, cuando llegó Mella, el movimiento explota el 26 de enero. Y Mella tiene que salir para acá de una vez y no se vio con nadie. Prueba de que no se vio con nadie es que lo hace preso el mismo Gerard ahí en San Francisco, y dice bien claro: hice preso a un tal Mella. Si se conocen y se conocen de antes, no lo trata así. O tú no has leído el informe que hace del recorrido el mismo haitiano Gerard. Entonces, en esa medida, tú tienes que aquí, de este lado de la isla, en el Haití oriental, si tú quieres, porque no teníamos nombre, era la parte del este. Aquí quien pone el nombre es Bobadilla. Entonces, aquí se sabe 13 días después, el 24 de marzo que se sabe aquí, que ya aquello está triunfado. Y tumbaron al presidente Boyer. Lo saben aquí 13 días después. Entonces, aquí en Santo Domingo, España era, para los fines de la porque me toca reventando 4 que estoy. No ha podido decir la primera. No, en España, para los fines de la anexión, tenía un conflicto o con Pedro Santana o con quien no sea Pedro Santana. Tenía un conflicto muy grande. ¿Cuándo fue eso? El asunto de la esclavitud. ¿Cuándo fue? 61, cuando fue el 18 de marzo de 61, es cuando Santana entrega. Pero hay una cuestión. No toquemos eso todavía. Dejémoslo para ahorita. Breve y puntual. Me llamó mucho la atención la afirmación que hizo el profesor Camaño cuando dijo que los ateros no eran una clase social. Entonces, no. Perdón. Yo lo escuché, profesor. ¡Tan sobao! Yo lo escuché. Porque, bueno, desde que aprendí con composición social, que es como la Biblia que uno le dan para uno entender la sociedad dominicana. Después me leí Perfil Político de Pedro Santana, justamente el profesor Juan Bosch, y otro texto que tiene sobre la clase social de la República Dominicana, y Bosch es el que le da la categoría de clase social a los ateros. Y cada vez que lo mencionan con clase social.
Cito, Error. por ejemplo, los dominicanos no podían comprender la figura de Pedro Santana si no tenemos clara la idea de que, al igual que él, Juan Sánchez Ramírez, cuyo retrato tenía en su oficina o despacho de presidente de la República, era el líder de los ateros de su tiempo. Estamos hablando 1808. Pero no clase. Y anteriormente Compañero, a eso, perdón. ¿Qué son las clases sociales que No, comencemos? No. Si no manejamos el concepto aquí. Profesor, no, ¿qué son las clases sociales? profesor, le estoy No, hablando pero que espérate. quien hace, perdón. Esas son que- interpretaciones que han hecho. No, como la puedes hacer tú. interpretación no, eso es vos. Pero no soy dime, yo. ¿qué son las clases Pero que sociales? no soy yo, es que Profesor, vos- usted no está en el concurso profesor. allá. Es Usted que- está libre ahora. No, libre no. ¿Qué son las clases es que sociales? vos justamente es quien clasifica y Yo. tipifica la clase social en el contexto dominicano. Ay, ya. En el contexto dominicano, digo. dame- Obviamente, la clase social viene de un concepto marxista que se viene a aplicar. No son los marxistas. No, pero bueno, es marxismo que clase social viene No, a trabajar. no. Eso es uno. Lo otro es, y aprovecho, lo otro es que en el caso de Santana, busqué, antes de venir para acá, empecé a consultar fuentes. Busqué a García, busqué a Casá, el tomo 2, que el profesor bien lo conoce, que trabajó en él, en la última edición. Busqué antes y después de 27, que el profesor también lo conoce porque trabaja allá. Roberto, yo no trabajé en tu tomo, yo fui el que lo expuse. No, y me siento pero- con el honor pero- de haberte puesto ese libro y haberte puesto también, antes y después del 27 de febrero, haberle hecho el prólogo a personajes de No, Sí, pero yo no trabajé. conozco su impresión de trabajo. Sí. Y Casá, en ningún momento, Casá niega de que Santana no estuvo en el 19 de marzo. En ningún momento lo niega. Nadie lo negaba. No, espérese. Ajá. De que no estuvo y de que no estuvo dirigiendo. Incluso en el tomo 2, que es donde él entra a explicar lo del 19 de marzo y la agitación que se dieron, él explica justamente que la batalla del 19 de marzo se ganó por las decisiones que se tomaron. No detalla, no lo hace. Me encontré raro que Casá no lo haga. García, que es el detractor número 1 de Santana, le dice, él estuvo ahí, pero su táctica militar era una gente que no tenía conocimiento. Pero eso es García 20 años después. Ahora vamos a leer lo que dicen los que pasaron O sea, por aquí por el 46. Hay que venir de Santiago. En el 46, Bueno. en el 46 hubo un norteamericano que pasó por aquí, que de apellido Porte, y Entonces, escribió un diario de Revisión Secreta. estadounidense. 1946, 2 años después. Y anduvo la geografía y anduvo Asua. 1900. 1846, gracias por la corrección. 1846, 2 años después, y anduvo Asua, y anduvo todo. Y Porte es que ofrece una mirada sobre lo que se hacía. Y dice él, Porte no estima el elogio al describir la capacidad militar demostrada por el general Santana Catima. en el enfrentamiento decisivo, subrayado como un pequeño ejército compuesto por campesinos sin experiencia bélica, logrando derrotar una fuerza haitiana muy superior. Y la otra es que dice Porte textualmente, Santana es el Washington de la revolución. Dice ¿Cómo Porte, eso? Santana es el Washington de la revolución. Davison Porte en 1846. Eso no conoció Y lo que pasó sobre- ahí. Y sobre... ¿Fue el primer sobre presidente? No. Lo que está narrando ahí. El Sobre- que lo narra no conoció eso. No, sobre, él no estuvo ahí. bueno, pues ya eso vamos, lo que narra García no Cuando nos sirve. crucificaron al otro, yo estaba ahí. No, pero García no estaba ahí. Y escribe 20 años después de crucificaron a Porte. Jesús, estaban ahí. 20 años después escribe. Entonces, y lo otro es sobre la honradez de Santana y otras cosas. De manera puntual, y te voy a decir lo que dice aquí, y si tú me adivinas quién es, te doy un premio. Como hombre honrado y moral, Balaguer. ninguno ha podido serlo más que el general Santana en su país. Como soldado tuvo desde el primer día de su carrera maravillosa penetración, gran perspicacia, admirable entereza, gallardo valor y una extraordinaria Luperón. energía. Luperón. Nota Luperón. autobiográfica de Carlos Luperón. Luperón. Ay. Tenemos el premio entre Y los tres. termino. No le da un premio. Termino con esto. Creemos que se debe ser caritativo con un hombre cuya memoria aún se venera, que mientras vivió fue siempre honesto y que jamás se aprovechó del erario público, valiente sin rival. Era el primero en la batalla y su pecho estaba delante, frente de las balas de los enemigos haitianos. Ganó justamente de su compatriota el título de libertador de la patria. Samuel Hassá, pasado y presente Santo Domingo. Ya. Dele usted, gurú, porque Bueno. ya nos quedan cuánto. Y después voy yo. No quiero desmeritar a Un nadie. minuto, No quiero desmeritar. No voy a Hágale desmeritar a Queda un nadie. minuto. Pero cuando yo peleo con uno y lo derroto, aunque sea un microbio, yo digo, ese tipo era el diablo. Tuve que emplearme así para yo
elevar mi figura de que derroté un titán. Un titán, sí. Vamos con Santana. Exactamente. Santana, primer golpe de Estado que él dirige contra la Junta Central Gubernativa. Segundo golpe de Estado, se aprovecha de la Junta Central Gubernativa que acaba de derrocar y se hace jefe. Tercer golpe de Estado, tumba a Manuel Jiménez y coge el mando. Cuarto golpe de Estado, confía en los muchachos de Santiago, le entregan el mando a los ejércitos para rodear la ciudad colonial, sacar a Báez, derroca a Báez y le dan contragolpe de Estado a los muchachos del Cibao. Cuando ellos le dicen, ven que la capital es aquí, y él dice, no, la capital es Santo Domingo. Lo desconozco, y a quien le entregó el mando del sur lo traiciona y le mete mano y tuvieron que salir despavoridos la gente del Cibao. O sea, Santana nunca tuvo piedad. Segundo, Santana nace en 1801. ¿Quién estaba aquí? Toussaint Louverture. Se cría en la era de Francia en Santo Domingo y les dice a los Saint-Denis que ellos son que admiran mucho a los franceses, y su papá le cortó la cabeza ¿a quién? A Ferrán. Ve oyendo. Quiere decir que Santana, Un traicionero. bueno, usted es el tribunal ahora mismo. No, tú tienes elementos de juicio. Santana, por el único que dieron una recompensa para que lo casaran, fue por los Santana, 200 gur. Cuando tuvieron el problema con los Richer, que se escondieron en Baní, que tenían que presentarse todos los días frente a la Junta de Armas aquí, ellos se corrieron y se escondieron por el problema que tuvieron con los Richer. Y terminó siendo español porque entregó la patria a España. Fusiló a Duverger y fue tan cobarde como su papá, que vio fusilar su hijo de Duverger. Y cuando fusilaron a Duverger le cayó a patada en el piso. O sea, igual como lo que hizo su papá. Le cortó la cabeza a un moribundo y fue recibido como triunfo de guerra. Señores, perdónenme. Duarte haitiano y Santana español. Murió. Siendo español, Así Santana. mismo. Ok. Quiero agregar algunas pequeñas cositas. Y es a los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad cometidos por el general Pedro Santana. El primer gran crimen que cometió fue el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, justo al cumplirse un año de la proclamación de la independencia. El 28, un día después, el 28 de febrero de 1845, la fusiló junto a 4 patriotas. Pero no solo esto, sino que también fusiló a los hermanos Puello, José Joaquín Puello, que le había servido, y Gabino Puello. 1847, acusándolos de insubordinación, de sublevación, de conspiración. Y lo propio hizo, como bien dijo el compañero, el 11 de abril de 1855, fusiló al general de generales, Antonio Duverger, que fue el que llevó, y a sus hijos, para que no pudieran matarlo posteriormente a él. Pero no solo esto, el crimen de lesa humanidad más grande fue la entrega de la patria a una nación extranjera, en este caso España, 18 de marzo del año 1861. Bajo un plebiscito falso, porque el pueblo no apoyó eso. Bajo una elecciones fraudulenta y falsa, diciendo que el pueblo dominicano estaba apoyando esa falsa de entrega. Y peleó contra su pueblo como un ejército cipayo. Exactamente. Conformado por los españoles para combatir los dominicanos. Señores, Él dirigió el ejército. La historia es demasiada. Solo el quinto, usted mencionó 4 golpes de Estado. El quinto golpe de Estado fue la toma de San Cristóbal, la Casa Constituyente, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, y le dio un golpe de Estado militar a la Constitución, con el artículo 110, agregándole el artículo 210, que lo convierte en el primer dictador constitucional de la República Dominicana. No el presidente constitucional. Señores, el primer dictador. Señores, esto es una antología, lo que hemos hecho en el día de hoy, que debe ser tomado por los profesores de historia de todas las universidades y de las escuelas, lo que se ha hecho hoy aquí en Doble Moral. Pero finalmente quiero decirle
que el mejor aporte que podemos hacer nosotros es darle la libertad a ustedes que pueda construir su propia verdad a partir de la interpretación de la realidad. Noel. Nosotros no somos dioses. Noel, un segundo. No estamos en el Olimpo. Un segundo, Noel. Mira. ¿Tú eres papá mío? Pero no digas nada. un segundo. Un segundo. Si yo muero como soldado extranjero, con todos los honores de soldado extranjero, y hasta con un poco de duda por parte de los españoles cuando Santana renunció, y muero porque no quise ir a asumir el Consejo de Guerra en Cuba que me iban a pasar, y muero siendo español, general español, ¿por qué debo estar en el altar de la paz, en el altar de la patria? Llévame, yo no tengo respuesta por esa pregunta. Esa pregunta es capciosa. Sácanos del aire.